Gracia y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente en Club Biblia para juntos compartir la palabra de Dios y seguir adelante con nuestros devocionales en el Evangelio de Juan. Si ustedes se están conectando en este preciso momento, yo quiero empezar pidiendo disculpas. Y algunos dirán, Juan Manuel, pero disculpas, ¿por qué? Pues déjenme que les explique. Algunos se darán cuenta desde ya y otros quizá ya se habrán dado cuenta desde el principio del vídeo, y es el hecho de que ahora mismo no estoy aquí con ustedes. Este vídeo se está lanzando a la hora habitual, 5 de la tarde, hora España, pero sin embargo yo ya he grabado este vídeo previamente. Saben que no es lo que suelo hacer, porque si no yo ahora mismo estaría diciendo voy a empezar saludando a los que se conectan en vivo en este momento y empezaría a citar sus nombres en orden, pero no sé quién va a estar en orden ahora conectándose, aunque casi seguro van a estar por aquí. Van a estar Cintia, va a estar José, va a estar Vero, Everlides, Yajaira, va a estar Laura, va a estar María, va a estar Lu, va a estar Erika, va a estar Javier, va a estar mi hermano Julio, los hermanos de las Islas Caimán, van a estar un montón de personas que normalmente se conectan siempre de los primeros, pero ahora mismo no lo veo. ¿Por qué? Me ha surgido un compromiso en este día, un compromiso donde yo tengo que ir a otra ciudad que está casi a una hora de casa y no me va a dar tiempo de llegar a la hora de estar con ustedes, pero no quería arriesgar el devocional. Mañana tengo más compromisos. El domingo es día de culto y no quería dejarles sin el tercer devocional de la semana, porque ustedes saben que usualmente hacemos devocional lunes, miércoles y viernes. Así que tomé la decisión de grabarlo ahora en la mañana para que vean, estoy con el café de la mañana, aquí es temprano, y entonces dejarlo grabado para que a las 5 lo puedan ver ustedes en vivo, reproduciéndose al momento, y luego otras personas lo puedan ver en diferido. Así que espero y sé que muchos de ustedes habrán visto el sermón que publicamos de 9 características de una persona humilde, y por eso les quiero pedir una cosa. Como yo no voy a estar, pero me encanta ver frases que ustedes destacan, luego lo dejan o ya sea en el chat que se vaya reproduciendo en vivo o ya sea en los comentarios del vídeo, pero si dejan su frase, a mí me encantará al día siguiente conectarme un momentito y ver las frases que suelen compartir muchos de ustedes. Así que desde ya, un saludo a todos los que están entrando ahora. Un saludo a los que lo van a ver en diferido y pasaremos directamente al devocional. Pero primero les dejo los avisos de siempre. En mi canal personal hoy se publicará a las 4, pero bueno, ustedes lo escucharán ahora una vez ya publicado, pero a las 4 de la tarde se habrá publicado un vídeo, como siempre, que siempre les pido que puedan apoyarme en eso, apoyarme en los vídeos que subo a mi canal personal. Así que si después de ver este devocional pueden entrar a mi canal personal, ver el último vídeo publicado a día de hoy, que se habrá publicado a las 4 de la tarde hora España, porque ustedes saben, muchos de ustedes ya lo saben, que en mi canal personal se publican 3 vídeos cada día. Uno a las 4 de la tarde, hora España, que suele ser una reflexión, comentario, crítica sobre algún tema, alguna denuncia. Luego a las 9 de la noche, hora España, donde suelo poner fragmentos de Club Biblia. Para muchos que lo saben y lo ven, saben que ahí suelo poner fragmentos cortos de Club Biblia a las 9 de la noche, hora España. Y luego a las 2 de la madrugada, hora España, pero que por América del Sur y otros lugares, otros países están todavía bien despiertos, suelo publicar otra pequeña reflexión y comentario. Así que si luego de este vídeo pueden ir a mi canal personal, ver el vídeo que se publicó último en mi canal personal y pueden entrar y apoyarlo con un me gusta y un comentario, yo siempre se lo agradezco. Luego también decirles que mañana a las 2 de la tarde hora España se va a publicar un mensaje especial.
Muchos de ustedes saben que yo los jueves predico la serie de Génesis, y lo publicamos el sábado. Pero en este caso, este jueves, pues mi corazón, quizá de manera pastoral, decidió hacer un cambio en la iglesia y traer un mensaje especial. Y todo tiene que ver pues con estas fechas que han habido de Halloween, con un montón de gente que veía disfrazada por la calle, y estuve reflexionando sobre un mensaje que titulé El disfraz de cristiano de Halloween. El disfraz de cristiano, no de zombie, no de bruja, no de muerto viviente, el disfraz de cristiano, que es el disfraz que muchas personas se ponen todo el año. Así que mañana a las 2 de la tarde, hora España, en el canal de YouTube de la Iglesia Caminando por Fe, entren a ese mensaje titulado El disfraz de cristiano de Halloween, y luego ustedes mismos el lunes, si Dios lo permite, me conectaré 10 minutos antes como de costumbre para ver alguna frase y comentario sobre ese sermón. Y como siempre, el tercer aviso: si están conectados ahora en vivo o si ven este mensaje luego en diferido, no olviden dejar un me gusta aquí en Club Biblia, que sigue creciendo poquito a poco y el Señor sigue sumando suscriptores a este canal que solo busca que nos edifiquemos con la palabra del Señor. Dicho esto, vamos a orar, presentar este tiempo en las manos de Dios, y hoy tenemos un pasaje interesante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo el pasaje donde Jesús expulsa a los cambistas del templo. Habéis hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. Fuertes palabras las que encontramos en estas escenas. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder ir a tu palabra, de poder entender tu palabra. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe en toda la verdad de las Escrituras. Ayúdanos a entender el texto, a comprender estos acontecimientos, a entender las cosas que son reveladas en estos acontecimientos narrados por Juan, pero también a ver cómo podemos aplicar estos sucesos a nuestra vida. Edifícanos, Señor. Habla a nuestros corazones. Trata con nosotros, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces abriendo nuestras Biblias en Juan y el capítulo 2. Juan y el capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 22. Juan capítulo 2, del versículo 13 al versículo 22, y probablemente iré hasta el versículo 25 para terminar esos tres versículos aparte, ¿no? Son como un extra a la escena que vamos a estar leyendo y reflexionando. Y así concluiremos hoy el capítulo 2, y el lunes entramos con el capítulo 3, que empieza fuerte, ¿no? También con el encuentro de Jesús con Nicodemo. De verdad, es que todo lo que se nos viene de Juan va a ser maravilloso. Vamos entonces a Juan capítulo 2, versículo 13. Dice así: La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Ahora, vamos a ir primero situándonos en escena. La Pascua. La Pascua es un momento fundamental para los judíos. Los judíos tienen cosas que para ellos son sumamente significativas. Por ejemplo, aquí vamos a ver dos. En el pasaje de hoy vamos a ver dos cosas que para el pueblo judío, sobre todo en aquel entonces, eran súper importantes. Y al día de hoy tú hablas con cualquier judío ortodoxo que practica la religión judaica, y te va a decir que esas cosas siguen siendo fundamentos para ellos. La primera, la Pascua. Y habían ciertas actividades, fiestas, celebraciones que implicaban ir a Jerusalén, celebrarlas en Jerusalén. Era muy común celebrar esas fiestas en Jerusalén. Nosotros vamos a ver eso de una manera interesante. Muchos de los sucesos que marcan la historia del tiempo bíblico se dan durante fiestas que tienen multitud de personas.
Y esas son fiestas muy señaladas que atraían más gente de lo normal para Jerusalén. Había gente que vivía en ciudades vecinas, en lugares más alejados, pero cuando llegaba la Pascua se desplazaban e iban a Jerusalén. Y la población en Jerusalén crecía mucho en ese tiempo. Por ejemplo, otra festividad importante que atraía multitud de personas era el día de Pentecostés. Como ustedes sabrán, el día de Pentecostés, cuando en Hechos 2 vemos la fiesta de Pentecostés celebrándose, ¿qué pasa? Que había multitud de personas. ¿De dónde? De distintas ciudades que estaban reunidas en Jerusalén ese día en el que desciende el Espíritu Santo y el apóstol Pedro da ese sermón lleno del Espíritu Santo. Y entonces vemos que habían que personas de varias nacionalidades, de varias ciudades vecinas que hablaban varios idiomas, pero estaban todos reunidos en Jerusalén por la fiesta, por el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué pasa? La Pascua es muy significativa para los judíos. Una vez un creyente me preguntó, pero no para contender ni pelear, si nosotros los cristianos debemos celebrar fiestas como estas, fiestas como Pentecostés, fiestas como la Pascua, fiestas. Y yo tengo una visión a la luz de la Escritura muy clara sobre ese asunto y yo la expongo rápido. Yo creo que no, que nosotros celebramos el cumplimiento definitivo de esas fiestas. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua? Porque para nosotros, a la luz de las escrituras, perdón, nuestra Pascua es una persona. Nuestra Pascua es Cristo. Nosotros no vamos a celebrar la liberación del pueblo nuestro de Egipto, ¿no? Nosotros no vamos a celebrar eso con el cordero pascual siendo matado y luego comido en familia y haciendo todo el ritual que hay que hacer con el cordero de la Pascua, que se come en tiempos de Pascua, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no celebramos que fuimos retirados de Egipto, nosotros no celebramos, ¿no? Que el Señor nos libró de Egipto, nos libertó de Egipto, ¿no? Nosotros tenemos a Cristo. Y las escrituras afirman, Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque en Cristo hay el cumplimiento definitivo de la verdadera libertad. Porque ¿de qué vale salir de Egipto si Egipto no sale de ti? ¿Cuál fue el problema de muchos que salieron de Egipto? El problema es que se los acabaron tragando en el desierto. Muchos no entraron en la tierra prometida. El Señor condenó a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos salieron de Egipto, su corazón nunca fue fiel al Señor. Y el Señor vemos que hay un pueblo condenado en el desierto por su incredulidad, porque a pesar de haber salido de Egipto, ellos no habían puesto su fe plenamente y su confianza en el Dios Todopoderoso y lo demostraron en muchas ocasiones reclamando, ¿no? Y diciendo en Egipto estábamos mejor, era mejor estar en Egipto, nos habéis sacado aquí para morir de hambre, nos han dado solamente este maná, ¿no? Y un montón de reclamaciones. Ahora, el problema del pueblo judío es que esperaba eso, ¿no? Una libertad física. Por eso mucha gente se decepcionó con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que los librara ¿de quién? De Roma. Siempre se espera eso, ¿no? Una libertad física. En un momento llegó alguien que los libertó de Egipto, ¿no? Luego esperan a alguien que los liberte de Babilonia y finalmente esperaban un Mesías que los libertase de Roma. Y cuando encima ven que Jesús tiene compasión de personas gentiles y que Jesús tiene compasión incluso de alguna persona vinculada a Roma, ya muchos se llevan esa decepción, porque ellos no entendían que la verdadera libertad es la libertad espiritual que tenemos en Cristo. Nosotros en Cristo hemos sido libertados, hechos libres de las tinieblas, de la esclavitud al pecado, de la muerte, de Satanás. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. ¿Y cómo la celebramos, amados hermanos? Celebrando la cena del Señor, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros celebramos la cena del Señor con el cuerpo del Cordero, la sangre del Cordero representada, ¿verdad? En esos elementos.
y celebramos que somos el pueblo redimido y libertado por la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús, que es nuestra Pascua. La Pascua para el judío tiene un significado muy diferente para nosotros. De la misma manera, para ellos Pentecostés puede representar una cosa y para nosotros representa el cumplimiento de la promesa de Joel capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo el creyente, sobre todos los creyentes, sobre todo el pueblo de Dios. Entonces, nosotros vemos que esas cosas eran sombra de lo que había de venir. Por eso yo como cristiano no celebro la Pascua judía, yo celebro a Cristo, que es mi Pascua. Esto es mi comprensión a la luz de la palabra del Señor. Entonces, para los judíos, en aquel entonces la Pascua era sumamente importante y por eso subían a Jerusalén a celebrar todos juntos la Pascua. Ahora, hay un elemento muy importante también aquí, el elemento del templo. Nosotros vamos a ver aquí otro elemento en esta historia, el elemento del templo. Para los judíos, el templo es sumamente importante. Ahora, para los cristianos, el templo es lo más importante, para nosotros no. Mira, para los judíos, el templo está relacionado con la lámpara encendida. El templo está relacionado con los sacrificios, con la expiación de pecados, con las ofrendas elevadas al Señor, con los holocaustos, ¿verdad? Con la presencia de Dios manifestada donde muchas veces ellos consideraban en el arca del pacto, en el arca de la alianza, donde Dios se manifestaba y se hacía presente. ¿Ves? Todos esos elementos físicos del templo eran significativos para el judío. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ahí los sacrificios, ahí los rituales, ahí se hace la expiación de pecados, ahí entra el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer expiación de pecados por todos nosotros. Ah, Juan Manuel, para nosotros los cristianos el templo es tan fundamental. Claro que no. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. ¿Quién es el sacrificio definitivo? Jesús. ¿Cuál es nuestra lámpara encendida? Nosotros debemos ver eso. Ahora, ¿y el templo? Nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Y la expiación de pecados la hizo Cristo en el último y definitivo sacrificio. Y todos los que han puesto su fe en Él han recibido el perdón de pecados y han sido lavados de toda su maldad. Lee el libro de Hebreos. Compara el sacrificio de los animales con el sacrificio de Cristo. El libro de Hebreos hace una comparación excelente y maravillosa. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna relevancia en cuanto tiene que hacerse otro templo, tiene que hacerse otro templo para los sacrificios. No, el sacrificio ya lo hizo Jesús. Jesús es la viva presencia de Dios, ¿verdad? Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Nosotros no vemos el arca necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, Dios mismo. Ahora, el Espíritu Santo hace morada en nosotros como templo del Espíritu Santo. Nosotros debemos entender, todas las cosas eran sombra de lo que había de venir. Tristemente, muchos cristianos seducidos por el discurso judaizante, seducidos por esos movimientos mesiánicos judaizantes modernos, siguen buscando las sombras. Y no hay nada más triste que teniendo ya la luz, Cristo, seguir queriendo celebrar las sombras, vivir las sombras, quedarse en las sombras cuando ya tienes la luz, cuando tienes la luz que es Cristo. Entonces, en nuestra escena, y para que entendamos la relevancia, el sentido de la Pascua y el templo son fundamentales porque para un judío son elementos fundamentales de su fe y de su relación con Dios. Ahora, entonces, era la Pascua de los judíos que estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús, en su contexto natal, donde nació, en el pueblo que nació y tenía que cumplir todo lo establecido por la ley, tenía que cumplir todas las cosas establecidas por las escrituras. Por eso nosotros vemos incluso que Jesús fue llevado al templo para ser presentado como todo judío, todas esas cosas, porque vemos que Jesús tiene que realizar un cumplimiento perfecto de la ley y de cada ritual y de cada celebración. ¿Por qué? Porque es el llamado de Él, es el llamado de Cristo. Entonces, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo
encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Cuando nosotros escuchamos templo, debemos recordar algo. El templo tenía diferentes áreas. Por ejemplo, cuando vemos aquí que habían algunos vendiendo, intercambiando animales, dinero, nosotros vemos que esto no es el área, la zona del lugar santo, ni el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. En el templo estaba lo que llamamos el pórtico, el patio del templo, mejor dicho, perdón, el patio del templo. Era como un área previa y en ese patio del templo podían incluso pisar algunos gentiles. Algunos gentiles podían andar y estar por esa zona del patio del templo. Cuando ustedes vean que muchas veces iban a compartir, a debatir, a hablar al templo, se darán cuenta que siempre hace una representación al patio, donde habían debates de religión, habían debates de posturas doctrinales, habían debates de posturas teológicas, algún gentil andaba por ahí y se le hablaba. Entonces, nunca podemos tener en nuestra mente que esas cosas sucedían en la parte del lugar santo, del lugar santísimo, en esas zonas más privadas del templo, donde muchas veces solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Ok? Nosotros estamos hablando de esos alrededores del templo, de ese patio del templo. ¿Y qué se encuentra Jesús allí? En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. ¿Por qué había eso? Bueno, primera cosa, los que vendían animales, bueyes, palomas, los que vendían ovejas. ¿Por qué? Porque mucha gente iba a hacer sacrificios, mucha gente iba a hacer ofrendas y, como hemos dicho, venían de muchas ciudades, ¿no? Y de la propia Jerusalén, pero venían de muchas ciudades y no se iban a traer los animales a cuestas, no se iban a traer los animales. Entonces, ¿qué era lo práctico? Cuando lleguemos a Jerusalén, sabemos que ahí están los que venden animales, les compramos los animales para el sacrificio, les compramos los animales para la ofrenda. Ah, y esos que cambiaban dinero. ¿Por qué? Ahora imagínate que yo voy a México de viaje, ¿no? Voy en enero, voy a estar en Mérida y yo quiero comprarme algo allí. Y digo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a llegar a México y en el aeropuerto voy a buscar a los cambistas. ¿A quién? Voy a buscar a los Money Exchange, ¿no? Estas tiendas de cambio de divisas. Voy a decir, mira, te doy tantos euros, dame pesos, son pesos, ¿verdad? Yo creo que sí, ahora a ver si me equivoco, en México creo que son pesos. Dame pesos mexicanos, ¿para qué? Para que yo pueda comprarme un dulce, comprarme, ¿cómo se llamaba aquello, hermanos? Una marquesina, cualquier cosita por allí que me apetezca, ¿no? Entonces, como estoy en una zona donde no se usa mi divisa, hago cambio de divisa para hacer comercio y comprar cosas en la divisa de allí. Ah, Juan Manuel, pero puedes pagar en México con tarjeta de crédito en casi todas partes sin cambiar divisa. Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de aquella época. ¿Tú te crees que iban a ir con la Mastercard? ¿Iban a ir con la Visa Electrón para comprar bueyes? Ya me entienden, ¿verdad? Entonces había cambio de divisas, ¿por qué? Porque muchas personas venían de otros países, hay de otras ciudades, perdón, de otros lugares, donde en ocasiones habían otras divisas y había cambio de moneda, cambio de divisa, para que esas personas pudieran hacer comercio en Jerusalén, para que esas personas pudieran hacer sus negocios en Jerusalén y comprar cosas en Jerusalén. Entonces, como era una fecha señalada, sobre todo a nivel religioso, mucha gente iba allá y hacían en el patio del templo puro mercado, puro mercado. Y de golpe, una zona que era religiosa, una zona que era una zona para pensar en Dios, para pensar en la oración, para pensar en la palabra, para pensar en la ley, para reflexionar en las cosas sagradas, simplemente en la mente que tenía la gente, el comercio. Mira, aprovechemos que va a venir multitud de gente por Pascua y montemos el puestecito de venta de ovejas y de palomas, de bueyes y el cambio de moneda. Pongamos que es tu pueblo, ¿no? Y hay una catedral muy famosa y dices, mira, en septiembre un montón de gente viene aquí a
Ciudad de México a visitar la Catedral de Guadalupe. Pues, ¿qué hacemos? Me pongo en la puerta y monto tiendecitas de estatuitas, de virgencitas, del rosario, de esto, de aquello y hago comercio. Aprovecho que la gente viene por algo religioso, pero yo me aprovecho de lo religioso para hacer negocio, porque a mí lo religioso me da absolutamente igual, yo quiero hacer negocio. Les digo algo, cuando yo fui al viaje de Israel, y los hermanos que a veces se conectan en Club Biblia sabrán que es cierto, cuando fui al viaje de Israel, ¿sabes lo que se ha vuelto toda la zona de Jerusalén? Comercio. Si tú ves hoy las zonas importantes, vamos allí donde nació Jesús. Vamos allí donde se le apareció esto. Vamos allí donde andó Jesús por estos mares, andó Jesús por este lago, andó Jesús por estas tierras. Aquí Jesús hizo este milagro. Aquí fue el monte de tal. ¿Qué hay en todo? Por ejemplo, tú te vas mira, aquí Elías enfrentó a los profetas de Baal y vas a encontrar una tiendecita en la entrada de ¿qué? La cabeza de Elías, Elías levantado con la cabeza de un falso profeta en los pies, la estatua de Elías, la figura de Elías, ¿no? Para ti hay algo religioso, pero aprovechamos la visita por lo religioso para hacer comercio. Pastor, vamos a visitar el sepulcro donde Jesús resucitó. Ok, tú vas a entrar, pagas una entrada, pagas una entrada, luego vas a pasar, vas a visitar, hacer tu visita, tener tu tiempo haciendo tu celebración y para la salida vas a tener que pasar sí o sí por una tienda de recuerdos. Aquí resucitó Jesús, un calendario, una figura y compramos, ¿no? Para tener un recuerdo. Pero ¿qué hace la gente? Aprovechamos. Oye, esto se llena aquí. Cristianos van a venir de todo el mundo ¿a qué? A visitar el sepulcro vacío. Aprovechemos, los hacemos pasar por aquí y hacemos un dinerito, ¿no? Ya con la visita. Tú puedes tener tu pensamiento que piensas sobre eso. Yo, no, yo compré recuerdos, compré algunas cositas porque me hacía ilusión tener un recuerdo de ciertos lugares, pero la realidad es esa, ¿no? Aprovechamos la visita por el asunto religioso para hacer comercio y ya. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Si Jesús andase hoy, una tarde, por las calles de Jerusalén, por las zonas que él paseó, ¿qué pensaría de lo que vería allí? No lo sé, no lo sé. Igual no le haría gracia, igual desmontaría muchas cosas, no sé. Pero yo quiero que entiendan, sobre todo esa es mi idea, que entiendan el contexto. ¿Por qué había gente allí? ¿Por qué había tantas personas? ¿Por qué había gente vendiendo, gente cambiando divisas, monedas? Y era por ese motivo, aprovechar una visita religiosa, aprovechar una visita por un motivo espiritual para hacer comercio. ¿Qué pasa entonces? Versículo 15, y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, derramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Jesús entonces, cuando ve toda esa escena, toma un látigo hecho con cuerdas. Eran cuerdas enredadas, no era una cuerdecita, eran cuerdas anudadas, enredadas. Entonces quedaba un látigo que si te daba eso fuerte, hermano. Hizo un látigo, se puso a zarandear el látigo, a tirar las mesas, a expulsar a los animales. Imagínate ahora el alboroto. Imagínate un hombre en tiempos de Pascua, con toda la gente allí tan tranquila haciendo su comercio para sus sacrificios, aprovechando el momento para hacer un negocio, y llega un hombre que muchos no saben quién es, y de golpe hace un látigo, empieza a dar latigazos, tirar las mesas, echar a los animales. Ahora imagínate ovejas para allá, bueyes para allá, palomas volando, monedas rodando, un alboroto. ¿Y ese quién es? Jesús. ¿Qué palabras dice Jesús? No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Nosotros recordamos, ¿no? La casa de mi padre, casa de oración será llamada.
y vosotros la habéis vuelto una cueva de ladrones. Entonces, Jesús desaprobó las motivaciones del corazón y lo que se estaba haciendo en ese lugar. Jesús mostró una santa ira contra esas cosas. Y eso nos demuestra algo. Jesús muchas veces es presentado como alguien que nunca se enfada, súper benevolente, que todo lo pasa por alto, no juzgues esto, pero no es lo que vemos aquí. No es lo que vemos aquí. Jesús es compasivo, sí. Jesús es bondadoso, sí. Jesús es misericordioso, sí. Jesús es paciente, sí. Pero Jesús también aborrece el pecado. Nosotros hablamos, cuando hablamos de los atributos de Dios, que les recomiendo de todo corazón buscar libros sobre los atributos de Dios, leer y estudiar con calma los atributos de Dios, van a ver sus atributos, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la eternidad de Dios. Van a ver incluso cosas interesantes como la simplicidad de Dios y cosas así que realmente les van a traer mucha enseñanza al corazón. Algunos libros sobre los atributos de Dios hablan de la ira de Dios, pero suelen matizar algo que para mí es normal que se matice. La ira de Dios muchos no la definen como en sí un atributo natural y original y eterno de Dios. ¿Por qué no lo consideran muchos un atributo eterno de Dios? Porque solo hay una cosa que provoca la ira de Dios y es el pecado. Entonces muchos consideran que la ira de Dios solo se da por el pecado y por lo tanto en la eternidad pasada, antes de que hubiese pecado, no había ira manifestada. La ira se empieza a manifestar como respuesta al pecado. Como Dios es un Dios santo, su respuesta al pecado es una santa ira por aborrecimiento del pecado que llega desde Génesis capítulo 3. ¿Qué está mostrando Jesús aquí? Una santa ira. Como Jesús es santo, entonces muestra una santa ira por el comercio, el negocio y el pecado practicado entre esas personas en un lugar que debería ser sumamente respetado. Entonces, la idea es, este lugar debía considerarse un lugar santo, una casa de oración, y habéis vuelto este lugar una cueva de ladrones. Esto nos puede hacer pensar en nosotros. Hermanos, no cometamos el error de aprovechar las cosas santas para enriquecernos sin ningún tipo de piedad. Pero esto hay que matizarlo. ¿Por qué hay que matizarlo? Porque algunas personas entonces dirían, esto significa que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser completamente gratuito. Cuidado. Por ejemplo, yo tengo esta Biblia. A mí me gusta mi Biblia. Esta es un regalo, pero voy a dar un ejemplo. Yo tengo esta Biblia, pero yo tengo muchas Biblias. Yo tengo muchas Biblias. Tengo mi primera Biblia que me regalaron. Está destrozadita la pobre, pero tengo mi primera Biblia y tengo muchas Biblias. Tengo Biblias de estudio, tengo Biblias interlineales, griego-español, tengo varias Biblias y tengo traducciones, tengo Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, Reina Valera de 1960, tengo varias traducciones. Ahora, ¿lo quiero gratis? No, ¿por qué? Porque en mi tiempo yo sé que esto cuesta. Poner estos hilitos cuesta un dinero, ponerle este forro de piel cuesta un dinero, hacer las hojas así bonitas cuesta un dinero, el papel cuesta un dinero, la imprenta cuesta un dinero, la distribución cuesta un dinero. Es decir, para que esta Biblia yo la tenga así en mi posesión, cuesta un dinero. Entonces yo no voy a pretender que porque es la Biblia me la den siempre gratis, bonita, de estudio, todo gratis. No. Por otro lado, si alguien es escritor y se dedica a la escritura, hay mucha gente que dice, ah, mira, a mí, yo me he comprado un libro de
Arturo Pérez Reverte. Yo me he comprado un libro de cuando antes me gustaba mucho leer, pastor. Yo leía Agatha Christie, yo leía los libros de Harry Potter, los libros del Señor de los Anillos, yo leía esto, yo leía aquello. Pero si ese libro habla de doctrina, habla de Biblia, habla de la palabra, habla de reflexiones, quiero que sea gratis. A ver, nosotros sabemos que editar el libro tiene un costo, imprimir el libro tiene un costo, distribuir el libro tiene un costo. Y también sabemos que ha habido una persona que con el fin de edificar, porque dice, oye, en vez de leerte un libro del Señor de los Anillos o de Harry Potter o de lo que sea, te puedes leer un libro que te hable de cosas de la fe, de la familia, del liderazgo, de jóvenes, de crianza de hijos, pues alguien se ha tirado, no una hora, se ha tirado horas y horas y horas y horas escribiendo, borrando, estructurando, borrando, editando, borrando, revisando, borrando, para que tú tengas algo que te edifique, te instruya. El obrero es digno de su salario. Y esa persona es un escritor y es digno de su salario, ¿no? Hay cosas que implican gastos y yo soy una persona comprensible, comprensiva, perdón, en ese sentido. Creo que hay cosas que implican gastos. Soy una persona que cree que todo trabajo es digno de salario. ¿Tú qué eres? Paleta. Muy bien. ¿Tú qué eres? Albañil. Muy bien. ¿Tú qué eres? Fontanero, electricista, vendes casas. Muy bien. ¿Tú qué eres? Yo soy escritor. Oye, pues mira qué maravillas. Si tienes un don para escribir, una habilidad, escribe buenos libros que nos edifiquen y vive, es tu trabajo, pues vive de ello. Yo no tengo ningún problema. Yo, por ejemplo, habré hecho algunos libros, pero yo sé la relación que tengo con esos libros y les aseguro que no vivo de los libros. Pero hay gente que sí, hay gente que son escritores, que viven de sus libros. A mí me parece estupendo, yo compro mucho libro, me encantan los libros, entiendo que las editoriales tienen gente trabajando, traduciendo libros al español, gente, y yo creo que son dignos de su salario. Tenemos que entender esto con madurez y sabiduría. ¿Por qué? Ah, porque mira lo que hace Jesús. Ok. Ahora, vamos al otro extremo. Personas que no tienen ningún respeto por Dios, ningún temor de Dios, ningún respeto por las cosas de Dios y solo hacen negocio. Que ellos simplemente piensan en el negocio y además hacen ese negocio abusivo, ese negocio de extorsión. Por ejemplo, una cosa es que el obrero sea digno de su salario. Una cosa es que una Biblia implique un costo y si tú la quieres de cuero, la quieres de estudio, más todavía porque tiene más trabajo. Otra cosa es el comercio interno usando las cosas sagradas. Por ejemplo, trae tu pacto para recibir tu promesa. Trae tu pacto para recibir tu milagro. Trae tu pacto para recibir esto. Trae tu primicia a principio de año para recibir tu bendición. Es el mal uso de las cosas religiosas, el mal uso de las cosas santas, el mal uso de las cosas bíblicas para promover un negocio interno. Muchas personas saben que, por ejemplo, soy bastante reacio a la venta de rifas, a la venta de cosas internas en la iglesia. Pero tampoco me peleo con la gente siempre. ¿Por qué? Porque he conocido iglesias que son iglesias con pocos recursos, ¿no? Con muy poquitos recursos. Iglesias que necesitan ser sustentadas porque una iglesia implica gastos, ¿no? Hay luz, hay agua, hay la estructura, el alquiler, un montón de cosas. Y pues a veces han tenido que hacer algo para juntar un dinerito y entonces poder suplir los gastos de la iglesia. Yo tengo una visión en cuanto a eso. Yo creo que no debería hacerse, que todo debería nacer de la generosidad del corazón de las personas de la iglesia. Por ejemplo, yo voy a mi congregación que tiene gastos, como todas, ¿no? De luz, de agua, alquiler, pagos, tal. Y yo sé que se necesitan, pero no doy. Pero alguien me dice, mira, te vendo un perrito caliente con coca y papas por $5. Y yo, vale, toma, para colaborar con las necesidades de la iglesia. Vale, toma. O sea, tenías los $5, los tenías, los podías dar, pero los decides dar en, 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 en troca, en intercambio por algo, pero podías darlo. Entonces, hermano,
yo te doy los $5, déjate del perrito, déjate de las patatas y déjate de la Coca-Cola, porque si los tengo y los puedo dar, yo soy responsable de ofrendar y velar por el sostenimiento de nuestra iglesia local, ¿no? Entonces, yo prefiero darlo sin necesidad de que me tengas que vender el perrito o nada, ¿no? Pero no veo nada de malo. Hay diferentes contextos, ¿no? Hoy hay una actividad de jóvenes. Puedes hacer algo para qué? Para que la gente coma ahí y no se tenga que desplazar, para que la gente coma ahí y no se tenga que ir muy lejos, para que la gente, pero ya no estás buscando hacer comercio con las cosas de Dios, estás simplemente intentando facilitar las cosas en una zona externa para que la gente... Por eso hay que examinar mucho el corazón. ¿Cuál es la motivación? Porque si no nos volvemos así como muy cegados, y eso creo que es muy inmaduro y poco sabio, y decir todo mal, todo mal, todo mal. A ver, analiza las situaciones, los contextos, las motivaciones. Cada caso no es lo mismo un trabajo, un libro, el obrero digno de su salario, que la extorsión del evangelio de la prosperidad. Que también hay gente abusiva, por supuesto. Hay pastores que viven teniendo a sus miembros de la iglesia cocinando para vender, cocinando para comercializar, cocinando para hacer cosas. Y eso es semana tras semana, siempre, siempre, siempre. Y se vuelve un abuso. Ahora cocina, ahora una rifa, ahora una venta, ahora esto, ahora aquello, ahora aquello, ahora aquello. Entonces, cada caso es distinto y cada caso hay que analizarlo. Yo no soy aquí quien para decir eso sí, eso no, eso sí, eso no. Yo examino mi corazón, yo miro mi propia conciencia y hasta hoy la tengo tranquila y por eso entiendo que cada cosa que veo, pues ellos sabrán el por qué lo hacen así, lo hacen así y la decisión que tomen. Lo que está mal para mí, a la luz del texto y lo que nos enseña, es el no respetar las cosas de Dios, el no respetar lo que es sagrado, el no respetar lo que es santo y es usar lo santo para mi beneficio personal, usarlo de Dios para mi beneficio personal. ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra de Dios de los falsos maestros? Dice que suponen la piedad como un medio de ganancia, cuyo Dios es su apetito, que hacen mercadería de vosotros. ¿Ves? Utilizan al pueblo de Dios para su alimento personal, para su enriquecimiento personal. Ellos ven al pueblo como mercadería, ellos ven al pueblo como clientes, ellos ven al pueblo como algo que les va a beneficiar. No tienen amor por el pueblo, simpatía por el pueblo, deseo de servir al pueblo, solo ven beneficio que sacar del pueblo. ¿Y qué dice también la escritura sobre esos falsos maestros? Que suponen que la piedad es un medio de ganancia, es decir, ellos ven en las cosas de Dios un medio de enriquecimiento. Para mí ahí está la clave, en esas personas y lugares que ven las cosas de Dios como un medio de enriquecimiento. Por ejemplo, ustedes saben que estaremos en México y nosotros siempre tenemos un principio, no obligamos a la gente a tener el mismo principio, porque sabemos que una actividad, un evento, una conferencia implica muchos gastos, muchas veces, y más cuando llevas a alguien de fuera, que también le digo a las personas, si no puedes llevarlo, no lo lleves, busca a alguien cercano, a alguien local. Pero ustedes saben que en enero, por ejemplo, vamos a Mérida. ¿Cuál es el deseo que siempre hemos tenido en el corazón? Pues que todo lo que se pudiera hacer abierto y gratuito se haga. Pero también entendemos que la gente es consciente y que si se hace eso, la gente, pues, oye, puedes ofrendar, lo dejan a tu corazón. Mira, puedes venir, es totalmente gratuito, pero tú ya sabes, no somos tontos, que esto implica gastos y si tú puedes colaborar, colabora con una ofrenda, ¿no? Nosotros en Caminando por Fe solemos tener ese principio. Nosotros en Caminando por Fe, no estoy diciendo todo el que no hace eso está mal. No, hay gente que no se enriquece, simplemente suple gastos. Mira, con esto, haciendo una entrada módica, suplimos todos los gastos de la actividad. Oye, está en tu criterio y no soy quien para decirte que está mal. Mientras tu fin no sea el lucro, mientras tu fin no sea hagámonos ricos con este evento, para mí, si quieres suplir gastos, eso está en tus manos y entonces tú sabrás la decisión que tomas. Yo no soy nadie para decir nada, pero por ejemplo, Caminando por Fe, el año que viene tenemos la conferencia de marzo con el Seminario Reformado Latinoamericano y Ligonier. Y una de las cosas que me dijo el Seminario Reformado, mira, estamos acostumbrados a poner una módica entrada para que la gente, digo, nosotros no solemos hacerlo. Y yo os pido
que por favor se haga totalmente gratuito. Ese es el requisito que nosotros como iglesia local pusimos de entrada, ¿no? Y pues hablaron con nosotros, ya, pero lo vamos a hacer así. Y mira, finalmente ellos llevan a los predicadores, vendrá Bart Parson, vendrá Chris Larson, estará el doctor Noé Acosta, y todo corre por su cuenta al final. Mira que Dios ha sido bueno, correrá por su cuenta y se va a proveer todo gratuito. Además, allí han dado un paso más y eso ya, pues mira, qué bendición. Y es que además ellos van a traer no sé cuántas Biblias de estudio de la Reforma para regalar y ellos van a aprovechar eso para edificar y se hará la actividad gratuita, pero obviamente se recogerá ofrenda para intentar suplir cosas que se puedan dar y al final apelamos al corazón y la generosidad de los creyentes. El mismo año 2025 tendremos una actividad con respuestas en Génesis y el mismo año 2025 tendremos una actividad con Living Waters. Siempre hemos dicho lo mismo. Nos gustaría en la medida de lo posible que fuera gratuito. Y en todos los casos hemos llegado a ese acuerdo. Pero eso es un principio de nuestra iglesia. Pastor, ¿tú ves mal que se cobre un módico precio para suplir gastos? No, no me voy a pelear por eso. Porque conozco ministerios que lo hacen cuyo fin no es enriquecerse, simplemente pues cubrir gastos y ya está. Entonces, no veo ningún problema. Lo malo para mí aquí es cuando tú haces del lucro el fin. Cuando dices, no me importa Dios, no me importa la gente, no me importa lo sagrado, lo santo, la palabra, nada. Y simplemente haré de esto mi negocio. Ese es el problema. Y yo creo que es lo que vemos en esta escena. Creo que ese es el verdadero problema. Hacer de la casa de Dios una casa de comercio. ¿Ok? Espero haber dado mi opinión sobre este tema. Ah, no pienso igual. No pasa nada. Habrán cosas en esta vida en las que no vamos a pensar igual. Que Dios nos ayude a nosotros a tener una conciencia tranquila sobre estos asuntos. Ahora, mira qué sucede. Él expulsa a toda la gente, dice esto, habéis hecho de la casa de oración, de la casa de mi padre, una casa de comercio, ¿no? Habéis hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Dice el versículo 17, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. El celo por tu casa me consumirá. Ahora, ¿qué ha pasado? No solo ha expulsado a los cambistas, se ha cumplido una profecía. Nosotros a lo largo de la vida de Jesús vamos a ver cumplidas las profecías que anunciaban al Mesías. Nacería de una virgen, sería desechado de los hombres, vendría de la raíz de aquí, sería león de la tribu de tal, nacería en este lugar. Y una de las cosas que se decía es, el celo por tu casa me consume. El celo por las cosas santas me consume. El celo por lo sagrado me consume. Dios es celoso de lo suyo. Dios es celoso de lo suyo. Entonces, ¿qué vieron aquí? Los discípulos, trasfondo judío, los discípulos, trasfondo judío, vieron a Jesús y recordaron, wow, la Biblia decía que el Mesías tendría celo por la casa de Dios y les vino al momento la profecía mesiánica que decía, el celo por tu casa me consumirá. Versículo 18. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Otras cosas interesantes. Cuando todo esto pasa, los judíos le dicen, ya que haces todo esto, danos una señal. Juan Manuel, ¿qué implica esto? Vamos a pensar, vamos a pensar. ¿Recuerdan las preguntas que le hicieron unos judíos enviados por líderes religiosos a Juan el Bautista? ¿Eres el Cristo? Juan dijo, no. ¿Eres
El profeta anunciado, Juan dijo, no. ¿Eres Elías? Juan dijo, no. Juan dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿A quién esperan ellos? Esperan al Mesías. Los judíos viven esperando, ¿verdad? Entonces, ¿qué le piden a Jesús? Una señal. ¿Por qué? Los judíos saben de siempre que van a venir falsos profetas y van a venir falsos cristos, falsos mesías. Entonces, ¿qué pedían ellos mucho? Una señal. Danos una señal. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que Dios te respalda. Necesitamos saber que eres alguien que viene con el respaldo de Dios para darte crédito y no pensar que eres un loco o un farsante. ¿Por qué esto es importante? Mira, ¿recuerdan lo que vamos a leer en el Juan capítulo 3, el lunes, cuando Nicodemo va a Jesús? Mira lo que le dice. Versículo 2 del capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Cuando pasaron las bodas de Caná, ¿qué aprendimos? Esto es el principio de señales. Nicodemo, después de haber visto algunas cosas, se acerca a Jesús en la noche, lo veremos el lunes, y le dice, nadie hace estas señales si Dios no está con él. Y los judíos de allí, después de ver el alboroto, le dicen, danos una señal. Para ellos era muy importante una señal que mostrase el respaldo de Dios. Cuando tú ves a los apóstoles, ¿qué dice Pablo en una ocasión? Hemos hecho las señales o manifestaciones de apóstoles. ¿Por qué? Porque era la manera de acreditar su ministerio apostólico, esas señales de apóstoles. Y de la misma manera vemos como Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se manifestaba de una forma gloriosa para mostrar una señal que acreditase a sus siervos. Moisés, vemos cómo Dios lo respalda en ese diálogo con Faraón y los magos de Faraón, los hechiceros de Faraón, y vemos incluso las plagas, ¿no? Respaldando a Moisés. Moisés abriendo el mar rojo, abriendo el mar, ¿verdad? Lo hace Dios, pero es Dios respaldando a Moisés. Vemos cómo Dios respalda a Elías, ¿verdad? En el monte, cuando Elías ora y desciende fuego que consume en el altar ese agua. Vemos cómo Dios respalda a David en la victoria contra Goliat. Y vemos cómo Dios ha respaldado a sus siervos, los profetas, en muchas ocasiones. Siempre Dios haciendo algo para acreditar el llamado de su siervo. Y por eso los judíos dicen, danos una señal para que sepamos que vienes de Dios, para que sepamos que es alguien que viene de Dios. Pero Jesús, que podía hacerlo. ¿Por qué? Que Jesús acaba de convertir el agua en vino en Caná de Galilea. Jesús podía multiplicar ahora cosas, parar el tiempo, hacer que llueva, pero Jesús no hace eso. Jesús dice, ok, ¿qué señal te voy a dar? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La cabeza de los judíos nos enseña algo, ¿no? Porque ellos responden que 46 años hemos tardado en levantar este templo y tú dices que lo levantas en 3 días. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente. Los judíos tenían todo el conocimiento bíblico, las palabras y las profecías, al Mesías delante, pero no podían verlo, no podían comprenderlo, no podían entenderlo, porque necesitaban ser iluminados por la obra del Espíritu Santo en su entendimiento, como Dios hizo con nosotros. Por eso cuando Jesús dice, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días, ellos automáticamente ¿qué piensan? En el templo físico. Ah, pero ¿cómo? Si hemos tardado 46 años en esto y tú lo vas a hacer en 3 días. Y tú lo vas a hacer en 3 días. Recuerden que el templo de aquel entonces había sido levantado por un emperador, por alguien que gobernaba en esa zona, pero que no tenía amor por los judíos y no tenía respeto por las cosas de Dios.
Pero piensen y recuerden que antiguamente el templo había sido destruido y se había vuelto a reedificar nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, pero mira, qué gobernador tan bueno que quiere a los judíos. No, no es tan bueno, no es tan bueno, porque eso había un interés, había un interés. ¿Qué interés? Bueno, el interés de los impuestos, de tenerlos sujetos. Es como, yo os concedo vuestro templo, pero vosotros vivís para mí, para mis impuestos, pagando impuestos, sujetos a Roma, sujetos a los impuestos, sujetos a esto, sujetos a la política, sujetos a, ¿verdad? Ellos tuvieron el regalo del templo, pero también con ese regalo vino el estar preso al yugo de Roma, a los impuestos de Roma, a la política de Roma y ceder a muchas cosas ante el gobierno de Roma. Así que no vivían como ese pueblo que vivía cuando solo era el pueblo de Dios. Ahora era el pueblo de Dios haciendo lo que podía hacer bajo el permiso, supervisión y yugo romano. Pero para tenerlos complacidos, les cedieron decir, venga, pero os dejamos tener vuestro templo para vuestras cosas, para que entendamos el contexto. Entonces ellos dicen, 46 años hemos tardado en edificar esto y tú en 3 días lo levantarás. Pero, ¿qué nos dice Juan? Jesús hablaba de su cuerpo. Jesús hablaba de su cuerpo. Jesús, de una manera también profética, estaba anunciando su muerte, su sepultura y su resurrección al tercer día. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque sus discípulos creyeron eso al recordar su palabra después de su resurrección. Recuerden que cuando Jesús es sepultado hay mucha inquietud en el corazón de los discípulos. Incluso vemos a un discípulo decir, si no tocó, no me lo creo. El otro día les hablaba de lo que llamábamos la revelación progresiva sobre la vida de los discípulos. Los discípulos fueron creyendo cada vez más y conociendo cada vez más sobre Jesús. Esto, por ejemplo, dice, mira lo que dice Juan. Después de su resurrección, creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Después de su resurrección, creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Los ojos de los discípulos se fueron abriendo más y cada vez tenían más convicción conforme Jesús hablaba y conforme Jesús manifestaba las cosas y conforme Jesús confirmaba con los hechos el cumplimiento de su palabra, dando así crédito a quién es Jesús, que al final es lo más importante, ¿no? ¿Quién es Jesús? Así que en esta escena vemos esto. Vemos un día de comercio aprovechando lo religioso, el celo de Jesús por la casa de Dios, cumpliendo una profecía, el celo de tu casa me consumirá, el celo por tu casa me consumirá. Luego, los judíos demandando una señal, Jesús, porque no ha llegado la hora, no haciendo una señal al momento, simplemente diciendo, os daré una, destruiré el templo y al tercer día lo reedificaré. Y los judíos ciegos, como los hombres naturales, impíos, que no disciernen lo espiritual, solamente pensando en el templo físico, hay que entender la lógica del momento, diciendo, ¿cómo? 46 años para hacerlo y tú lo levantarás en 3 días. Y Jesús lo que estaba anunciando era su resurrección, lo cual, después de resucitar al tercer día, trajo a la memoria la palabra que Jesús dijo en ese momento a sus discípulos. Mira qué interesante. Jesús dice esa palabra y como 3 años después, a lo mejor, casi 3 años después, eso viene a la memoria de los discípulos. Eso también nos recuerda que nosotros debemos traer a la memoria nuestra la palabra de Dios constantemente para afirmar en nuestro corazón nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Terminamos con los últimos versículos del capítulo 2, amados hermanos, que dice, versículo 23 al 25. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús sí hizo señales, porque habla de señales en plural. No solo ha habido la de Caná de Galilea, sino que dice que en Jerusalén Jesús también aprovechó el momento, hizo señales y muchos creyeron. Recuerden una cosa, Juan afirma en otro momento,
afirma que Jesús hizo muchas cosas que no quedaron registradas, que hubieron milagros, señales que no quedaron registrados. Lo que queda registrado es por soberana voluntad de Dios y también es suficiente para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Señor, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Pero aquí se nos dice que han habido señales, porque dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Mira qué manera maravillosa de concluir el capítulo 2. Cosas interesantes. Muchos seguían a Jesús por las señales que hacía, pero dice Juan que él no confiaba en todos. No dice nadie, dicen todos. ¿Por qué? Porque dice que Jesús sabía de su corazón, conocía sus corazones. ¿Qué enseña esto? Bueno, que había gente siguiendo a Jesús por los motivos equivocados. ¿Recuerdan cuánta gente estaba en la multiplicación de panes y peces y luego decían a lo mejor crucifícale? ¿Cuánta gente estaba con Jesús buscando la cura, los milagros, las multiplicaciones y luego ya no lo seguían? O el ejemplo de los leprosos que son curados y solamente uno vuelve a adorar y el resto se va. Hay gente que solo busca las señales y otros buscaron verdaderamente a Jesús. Por eso cuando mucha gente se empieza a ir, cuando Jesús empieza a decir, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y se iba gente. Y luego Jesús, el que ama padre, madre, esposa, esposo, hijos, hasta su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Muchos se iban. ¿Y qué le dijo Jesús? Seguramente uno de sus discípulos, los discípulos se acercan, Jesús, estás predicando muy fuerte, la gente se va, nos vamos a quedar solos. Oye, ¿y nos queréis ir vosotros también? La respuesta de Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay gente que va por las señales, hay gente que va por la sanidad, hay gente que va por los milagros. Por eso se hacen campañas de milagros, por eso se hacen campañas de sanidades, por eso se hacen eventos de liberación, porque sabemos que hay gente que lo único que quiere es eso. No quiere a Jesús, no quiere a Dios, quiere esas cosas. Y la gente organiza esas actividades para un anzuelo y atraer personas desesperadas o en busca de solución a problemas. Pero la gente que quiere a Jesús solo necesita palabra, porque la gente que quiere a Jesús va a Jesús para salvación y porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Jesús sabe por qué la gente está congregando. Jesús conoce el interior del hombre. Juan dice, Él no confiaba en todos porque Él conoce el interior del hombre y no es necesario que nadie se lo revele y se lo dé a conocer porque Él discierne los pensamientos y el corazón. Entonces, ¿qué nos enseña esto también, amados hermanos? Que Jesús es Dios. ¿Quién puede discernir el pensamiento? ¿Quién puede conocer el corazón? Vemos en el Antiguo Testamento que la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? El Señor. El Señor. Entonces, eso es una manera como Juan nos está diciendo nuevamente, porque ya lo ha dicho, que Jesús es verdaderamente Dios. Así que eso también nos deja una última aplicación a nuestros corazones. No sigamos a Dios por los motivos equivocados. No sigamos a Dios. No vayamos detrás de Jesús por los motivos equivocados. Examinemos nuestro corazón para ver si no vamos detrás de Jesús por los motivos equivocados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la reflexión de hoy, que realmente ha sido muy edificante para nuestras vidas. Líbranos, Señor, de simplemente ver tus cosas para negocio nuestro, de simplemente ver tus cosas santas y perfectas para simplemente lucro personal. Entendemos, Señor, que vivimos en un mundo donde hay gastos y hay cosas que hay que suplir, pero, Señor, que no tengamos el afán de simplemente hacer negocio con las cosas tuyas. También, Señor, recuérdanos que tú escudriñas el corazón, que no hay cómo engañarte, que tú sabes la realidad de cada uno de nosotros y el motivo por el cual te seguimos y te buscamos y te adoramos. Sabes que Él lo hace con un corazón sincero, pero también sabes quién es hipócrita. Por eso tú sabes que muchas veces este pueblo de labios te honra, pero su corazón está lejos de ti. A ti nadie puede engañarte.
Ayúdanos a pensar y meditar en estas cosas y examinarnos a nosotros mismos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, yo creo que hoy ha sido un devocional fuerte y muy edificante que espero que haya enseñado mucho a sus corazones. Antes de despedirme, les recuerdo los 3 avisos. Si pueden ir a mi canal personal, ver el vídeo que publiqué hoy a las 4, el último que verán ahí publicado. Si pueden entrar en ese vídeo, dejar un me gusta y con comentario o compartirlo. Yo les doy gracias siempre por apoyar mi contenido personal. Ustedes son de verdad personas que hacen posible que sigamos proveyendo contenido a las redes y que ese contenido cada vez llegue a más gente. En segundo lugar, no se pierdan mañana el mensaje. A las 2 de la tarde en el canal de YouTube de la Iglesia Caminando por Fe, un mensaje fuerte. El disfraz de cristiano de Halloween. Un mensaje que yo creo que nos va a llevar a examinarnos mucho, mucho, porque creo que hay mucha gente disfrazada en la iglesia. Y finalmente, si están aquí, dejen un me gusta para apoyar este vídeo, este devocional y Club Biblia y compártanlo con más gente. El lunes nos vemos para que, si Dios lo permite, me conecte 10 minutos antes de las 5 y me puedan decir algunas frases del sermón que van a ver luego, que van a ver en el canal de Caminando por Fe mañana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, que tengan un feliz y bendecido fin de semana, que estén edificados en su iglesia y nosotros nos vemos por la gracia de Dios el lunes. Un fuerte abrazo, los amamos en el Señor.